Mira, ya. Misericordias presente cada mañana. Tu paciencia no se agota para cumplir tu obra en mí. Tú eres fiel. Tú eres fiel.
Una generación que no le teme a los desafíos. Que confía en el Señor, porque entiende que Dios va delante de nosotros, aceptando el llamado de parte de Dios. Es el luz en medio de las tinieblas, que abre caminos donde parece que no hay salida. Jóvenes con identidad, rompiendo esquemas de este mundo, con tal de agradar a Dios. Llamados conforme a su propósito, con una expectativa de lo que Dios hará. primogénitos entre muchos hermanos, Generación de valientes. Que levanta un estandarte de victoria. en el nombre de Cristo. Porque somos Punta de lanza. punta de lanza, Punta de lanza. punta de lanza, Punta de lanza. Punta de lanza. punta de lanza. Bueno, buenas tardes con todos, chicos. Que Dios me los bendiga. Un abrazo para todos. Ya estamos por empezar. Damos la bienvenida al pastor Germán Alonso Ponce. Ya está con nosotros aquí. Que Dios le bendiga. Buenas tardes, pastor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Un placerazo estar aquí con ustedes. Amén. Bueno, pastor, le comento que estamos con nuestros hermanos de aquí de Benecer, Guayaquil. También están nuestros hermanos de Benecer Tres Postes, los hermanos de Benecer Juján, que es aquí mismo en en Ecuador, perdón. Están conectados con nosotros y otros hermanos amigos también de la casa. ¿Qué les parece si empezamos este tiempo orando? Ahorita tenemos un tiempo de alabanza muy precioso. ¿Y qué les parece si empezamos orando para poder empezar con el mensaje? Amén. ¿Sí? Empezamos. Ahí donde están, chicos, cierren sus ojitos. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre bendito de la gloria, Señor. Y termina. Tú has sido, Termina. Señor, gracias porque tu misericordia, Señor, así extendida hacia nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús que tomes el control de este tiempo, Señor, que tomes el control de todo lo que vamos a hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Que seamos guiados por ti, Señor, que seas tú mandando esa palabra fresca a nuestras vidas, Señor, y que este mensaje sea de mucha bendición para nosotros. Le damos gracias por la vida del pastor Germán, Señor, que tú lo bendigas, lo cuides, lo guardes y lo protejas. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Amén, amén. Ustedes me dirán cuándo comenzamos. Amén, listos, empecemos. Amén. Bueno, buenas tardes o buenas noches a todos. Qué privilegio estar aquí con ustedes hoy. Y este congreso, pues que la temática es tan linda, algo en el que me gozo mucho por el empoderamiento espiritual que surge, ¿verdad? En el momento que uno sabe su convicción, su posición en el reino. Cuando me contaron un poquito de la temática de punta de lanza, lo que significa muchas veces, no logramos identificar del todo lo que esto significa para nuestras vidas. Y hace un tiempo, ya hace un par de años, revisaba un poquito qué era lo que significaba las ofrendas, qué era lo que significaba las ofrendas. Son las 5:07, les prometo no tardarme más de 45 minutos. Y entre las ofrendas, revisaba un poquito la ofrenda de las primicias. Y cada vez que uno empieza hablando un poquito de la ofrenda, pues se complica un poquito la transmisión, ¿verdad? Porque uno piensa que vamos a pedir una ofrenda, pero no, realmente no es eso, sino cómo es la vida de una ofrenda. Yo quiero que me acompañen a poder entender la vida de la ofrenda misma. Hay un par de cantos que dicen que nosotros somos una ofrenda. Hay un par de versos que dicen que nosotros debemos de ser fragante, una ofrenda de olor fragante ante el Señor. Pero ¿qué significa esto? No significa que somos un pueblo que le adora solamente, sino que la vida de una ofrenda, y peor hablando de las primicias,
pasaba por una serie de estaciones, una serie de estaciones, una serie de paradas para lograr su cometido. Ahora, les quiero recordar un poquito cómo eran las primicias. Las primicias, lo primero, era, si ustedes quieren, la danza de ofrenda. Había una parte son punta de lanza. No es pensar, Señor, ¿y ahora qué tengo? Pastor, bendiciones. Disculpe la interrupción. No se le está escuchando muy bien. Me avisan si me logran escuchar bien. Ahí sí, regresó. Bueno, pero tal vez verificamos un poquito porque yo sí los veo fluidito, todo el movimiento del video y todo, ¿verdad? Entonces ustedes me dirán qué pudo haber pasado. Pero bueno, voy a volver a comenzar para ir y ustedes me dan alguna señal si me pierdo en algún momento con el audio. Pues les comentaba un poquito que cuando hablábamos de primicias o hablábamos de punta de lanza, etcétera, todo lo que tiene que ver con este congreso, siempre pensamos es, bueno, sí soy punta de lanza, yo soy el primero en todas las riquezas, soy el primero en las unciones, seguramente vienen buenos momentos, y amén, vienen buenos momentos. Pero más que todo, como veo personas también bastante jóvenes y veo de todas las edades, tenemos que ver cuál es la responsabilidad que tenemos. Yo quiero que cambien un poquito su mentalidad, porque la palabra dice que es mejor dar que recibir. Y muchas veces no lo entendemos así, pensamos que es cuando se le da al pobre o eso solamente. Pero cuando nosotros decimos que es mejor dar que recibir, es en todo aspecto en lo espiritual. Siempre uno de cristiano está esperando que alguien ore por uno, está esperando que alguien le imparta palabra, alguien que pueda ministrarlo, pero cuando se es punta de lanza, se tiene que entrar uno a esa posición de empezar a dar, ya no empezar a recibir. Ustedes saben que nuestros pueblos latinoamericanos tenemos ese gran problema, que todo lo queremos que nos lo den. Bueno, ¿a qué hora viene el gobierno a salvarnos? ¿A qué hora va a venir el pastor a orar por mí? Yo no puedo ser sano porque el pastor no ha orado por mí, yo no puedo, no, pero el que es punta de lanza, el que es parte de esta ofrenda de las primicias, tiene otro concepto de la vida. Él se levanta pensando, Señor, bueno, ¿qué estoy haciendo para el reino? ¿Cómo yo añado para el reino? Les voy a leer un verso que me gusta mucho y vamos a hablar un poquito de la vida de las primicias. Cuando vemos esta ofrenda de la vida de las primicias, se los quiero explicar rapidito. Pónganle que estos aceites aquí aromáticos eran toda la cosecha, ¿verdad? Eran toda la cosecha. Pero había una parte de toda la cosecha que se escogía, una parte que se escogía y decían, bueno, toda la cosecha, esta parte que se escoge, va a tener otro tipo de trato, porque de esta parte que se escoge va a depender la bendición de toda la cosecha. Esa partecita que se escogía como la primicia, iba a bendecir a todo el resto de la cosecha. Este tipo de ofrenda era como un seguro, era un seguro de vida. Pónganle cuando ustedes aseguran las cosas, ¿verdad? Un carro, una casa. Esa parte aseguraba todo el resto de la cosecha. Y entonces cuando se es primero en todo,
cuando se es punta de lanza, tienen que saber su posición. Y también tienen que saber, una de las cosas más lindas para entender es, Señor, ¿por dónde me vas a llevar? Porque si no entendemos por dónde vamos a ser llevados en cualquier momento, decimos, bueno, Señor, yo pensé que yo era hijo tuyo y mira lo que estoy pasando. Señor, yo pensé que era hijo tuyo, pero mira lo triste que estoy. Señor, pensé que era hijo tuyo, pero mira cómo me he sentido de mal últimamente. Entonces yo quiero que me acompañen a un poquito a entender cuáles son los pasos de la vida de esta ofrenda. Para ver si alguien me entendió, era que toda la cosecha se apartaba una parte y decía, esta parte va a ser llevada al altar, va a ser llevado como ofrenda, y esta parte que se va a bendecir al resto de la cosecha. Eso es realmente ser punta de lanza. Ser punta de lanza no es decir tengo más beneficios que todos, sino que decir, Señor, gracias a mí una casa va a ser bendecida, gracias a mí una familia va a ser bendecida, gracias a mí mi generación va a ser bendecida. Entonces el punta de lanza no está esperando qué adquiere, no está esperando cuáles son mis beneficios, sino cuáles son mis responsabilidades. Miren que tal vez hubieran ustedes querido que comenzaran a yo decirles cuánto vamos a ser bendecidos. Vamos a ser bendecidos, amén, pero hay una tarea que cumplir. Vamos a esforzarnos y a ser valientes. Ahora vamos a ver un poquito la vida de las primicias. En Deuteronomio 26:2 dice, tomarás las primicias de todos los frutos del suelo que recojas de la tierra que el Señor tu Dios te da, y las pondrás en una canasta. Entonces aquí ya vienen dos pasos, dos estaciones que vamos a ver. Primero te escogen, después se ponen en la canasta y dice, e irás al lugar que el Señor tu Dios escoja para establecer su nombre. Y entonces, para resumirles un poquito y para que ustedes puedan ver el proceso que vamos a ver esta noche, hay 4 paradas para una ofrenda, para un punta de lanza, para una primicia, para un primogénito, para alguien que lleva el primado en una casa, en una familia, en una iglesia, en un país, en una ciudad, en una región, etcétera. Primero tiene que saber que Dios lo escogió. Primero tienen que saber que Dios lo escogió. Después va a ser puesto en una canasta, que es otra estación complicada. Después va a ser puesto en el altar y finalmente va a haber fiesta por lo que Dios iba a hacer con la cosecha. Entonces, fíjense que se agarraba parte de toda la cosecha, se agarraba la primicia y entonces se escogía, se separaba. Miren qué tremendo esto, se separaba, se ponía en la canasta, después era llevada al altar y después se hacía una gran fiesta sabiendo que todo iba a salir bien porque ya se había separado la primicia del resto de la cosecha. Ok, entonces vamos a ver un poquito cómo es este primer paso, cómo es el saber que Dios te escoge, cómo funciona, qué es lo que uno tiene que tener en cuenta, cuáles son los requisitos para que Dios te escoja. Miren, Hechos 7, 58, 59 y 60 dice, y echándolo fuera de la ciudad le apedrearon, y testigos pusieron sus ropas en los pies de un joven que se llamaba Saulo, que más adelante ustedes saben que Saulo le cambian su nombre a Pablo. Saulo en ese momento era un joven, es la primera vez que aparece el apóstol Pablo como persona. Y dice, y apedrearon a Esteban mientras él invocaba al Señor diciendo, Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto a rodillas clamó a gran voz, no le tomes en cuenta este pecado, y habiéndolo dicho, durmió. Ahora, realmente acá podemos ver sin cuidado alguno, tal vez, o podemos ver sin ningún tipo de importancia a Saulo. Solo se ve que Saulo realmente, aquellos que apedrearon a Esteban, le dice, mira, aquí está mi ropa, voy a apedrear a este hombre. Y dice en el 55 y en el 56, pero Esteban lleno del Espíritu, miren, quiero que vean cómo estaba Saulo en ese momento. Era un joven así como ustedes, un joven así como Jordi, como Carlos, como vamos a ver quién más, como Kevin, como Israel, creo que dice acá, como Milton. Era un joven quizás insignificante para la tierra, era un joven como Gabriela, como Josué, y llega el Señor y dice, bueno,
Si ustedes leen ese texto, la importancia de este texto es que estaba muriendo Esteban apedreado. Casi no se le da importancia. Sale una sola vez Saulo deteniendo las ropas de aquellos que apedrearon a Esteban. Pero lo que presencia Saulo es algo tremendo. Lo que presencia este joven es esto, que estaba un hombre lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en la diestra. Y aquí dice que ve los cielos abiertos y al Hijo de Hombre que está en la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Ok. Realmente aquí, si ustedes pueden decirme algo del significado de estos versos, es, bueno, Germán, aquí murió Esteban. Aquí murió Esteban. Pero para mí no solamente muere Esteban apedreado, que es uno de los mártires en la palabra, sino que este es el momento donde se escoge a Pablo. Este es el momento donde Pablo es elegido. Este es el momento donde nadie más, escuchen esto por favor, nadie más se da cuenta que alguien había sido escogido y separado. Eso es lo que pasa con aquellos que somos punta de lanza, los que somos alguien escogido, los que somos parte de la primicia, que cuando Dios te escoge, puede que tú no te des ni cuenta. Puede que la otra persona, nadie se hubiera dado cuenta que el Señor estaba dándole una lección de vida a Pablo. Porque una de las cosas que yo quiero que ustedes tengan en su corazón es que Dios no ve como el hombre, ni Dios escoge lo que el hombre hubiera escogido. Eso es lo primero. Germán, es que yo tengo muchos problemas. Germán, es que yo soy alguien fluctuante. Germán, es que yo no tengo carácter. Germán, es que yo tengo mala fama. Bueno, puede que tengas muchas de las características de las que Dios escoge. Entonces yo quiero que ustedes pongan en su mente y en su corazón que lo primero es que Dios no escoge como el hombre. Eso es lo primero. Dios no escoge como el hombre. Y quizás estuviste en el ambiente donde todo el mundo recibió y tú solo has sido espectador. Por ejemplo, alguien llegó al culto, no recibió nada, pero ese día Dios te escogió. Pero ese día Dios hizo algo en tu corazón. Había no sé si me fui, creo yo, ¿verdad? Bueno, aquí regresé. Había una semilla secreta en el corazón de Saulo que estaba siendo puesta. Nadie más la había visto. ¿Y saben qué semilla era? Era una semilla de pasión. Perdonen que me están hablando por el WhatsApp, entonces como tengo que tener el internet aquí, me están llamando. Pero era una semilla de pasión. Y muchas veces nosotros puede que no estemos involucrados mucho, pero hay personas que nos están dando lecciones de pasión que uno no se da cuenta que están siendo semillas para uno. Les voy a dar un ejemplo. Cuando yo estuve fuera de mi casa, estuve mal portado, yo miraba a mi papá y a mi mamá cómo ellos podían predicar la palabra pese a un montón de tribulaciones, atender a los hermanos pese a que estaban cansados, llevar el trabajo secular, el trabajo como pastor y llevar un proceso de enfermedad con mi mamá complicadísimo y siempre seguir para adelante. Eso tal vez no me dijeron, Germán, aprende de cómo estamos haciendo, pero hubo una semilla secreta en mi corazón. Y gracias a Dios, parte de esa semilla es por lo que yo estoy aquí esta noche. Entonces yo quiero que sepan que lo primero que tengan en su corazón es que van a haber muchachos donde tal vez no ha explotado esa semilla, no ha germinado, no ha dado fruto todavía, pero lo que ustedes vayan a hacer va a impactar de tal manera y lindo es porque es de manera secreta. Ustedes se imaginan si aquellos que mataron a Esteban sabían lo que iba a hacer Saulo después, el Pablo que iba a ver después, más adelante, hubieran matado a Esteban y a Pablo. Eso es lo lindo de esto. Es que muchas veces el enemigo no tiene idea la amenaza que ustedes son para el reino de las tinieblas, la amenaza que somos para el reino de las tinieblas, porque Dios escoge de manera secreta, hay semillas secretas. Tal vez ustedes dicen, bueno, ¿a qué horas va a dar el fruto Carlos Vargas, ¿verdad? No te conozco, Carlos, pero aquí te veo en el Zoom. ¿A qué horas va finalmente a empezar a ejercer como ministro de Dios? Hey, tranquilo, Dios ha puesto una semilla secreta en Carlos que nadie sabe. Y eso es lo lindo, es cuando Dios escoge. Eso es lo lindo de cuando Dios escoge.
Porque si el Señor escogiera como escoge el hombre, seguramente solo personas top escogería, pero escoge a personas que no son top como ustedes y como yo y se glorifican ellas. Entonces, lo primero que quiero que sepan es que si tú sentís que no das la talla para ser escogido como el Señor, puede que estés siendo escogido por Él. Si nadie se ha dado cuenta que sos escogido para el Señor, también estás dentro de los requisitos que Dios hace para escoger. La gente, cuando yo llegaba a la iglesia, después de estar mucho tiempo afuera, no me dejaban pasar en las entradas de la iglesia porque decían, no, el pastor solo tiene una hija, decían, o solo tiene 2 hijas. Nadie me conocía en la iglesia. Nadie tenía idea si yo era el hijo del pastor o no, porque no iba. Y entonces no, hay gente que no le tiene fe a uno, que no le tiene fe a su llamado, que no le tiene fe. Gracias. Que no le tiene fe a tu llamado, que no le tiene fe a tus dones. Gloria a Dios por eso, porque esas son las personas que Dios escoge. Eso es lo lindo de esto. Esas son las personas que Dios escoge. Hay gente que me ha dicho, Dios mío, Germán, ¿cómo has cambiado? Sí, seguramente tú me has visto el cambio, pero Dios siempre había visto a alguien bueno para su obra. Entonces, yo lo primero que quiero que tengan en su corazón es cómo Dios escoge y a quiénes Dios escoge. Dios escoge primero de manera secreta. Si estuviéramos presencial, yo les diría, digan conmigo, secreta. Dios escoge de manera secreta. Dios no va a andar diciendo, Jordi es mi escogido. No, porque no le conviene en el mundo de las tinieblas dar sus mejores nombres. Va a haber un momento de exaltación, pero cuando ya eres un Pablo, entonces Dios te va a escoger en lo secreto. Dios te va a tener guardado mientras todo el mundo te puede decir, estás siendo olvidado, mira, estás apacentando las ovejas de tu padre, no te tienen ni dentro de la casa, estás aquí, estás olvidado, estás abandonado. Dios te está en su perspectiva, te está aguardando, te está guardando. Yo les quiero decir algo y me meto a un tema y a otro, así que perdonen, pero los tesoros son sacados a la luz, no en todo momento. Los tesoros son guardados en oscuridad. Los tesoros son guardados en soledad muchas veces. Y cuando nosotros nos preguntan qué somos para el Señor, uno dice, yo soy un tesoro especial para el Señor. Pero entonces, ¿por qué muchas veces nos peleamos con estar guardados en el anonimato? Va a haber un momento de manifestación, como decía Pablo, que estamos esperando, toda la humanidad espera la manifestación, la revelación de los hijos de Dios. Entonces, sé que me emocioné y sé que ahí empecé a gritar, pero sí les quiero dejar esto claro. Si ustedes se han sentido como que no tienen las características humanas para ser escogidos para el Señor, seguramente tienen las características espirituales para ser escogidos. Solo tienen que saber y creer que Dios escoge a personas diferentes. Dios selecciona lo que no es seleccionable. ¿Saben cuál es el primer requisito para que Dios te escoja? No sé si alguien podrá ahí tal vez en el chat escribir cuál creen que es el primer requisito que Dios ve a la hora de escoger a sus siervos. ¿Será unción? ¿Será un corazón dispuesto? ¿Será guapo? Porque ahí encajo, ¿verdad? Encaja ahí un par de hermanos, otros no mucho, ¿verdad? Pero bueno, ¿pero qué será? ¿Cuál es la primera característica que Dios dice, con este voy a trabajar? Con este voy a trabajar. Dice que Dios escoge a lo vil y menospreciado. Entonces aquí se nos cae todas las estructuras humanas de quien Dios escoge. Dios escoge a lo vil y a menospreciado, al que le pudieron haber hecho bullying en el colegio. A ese Dios escoge, porque en el momento que Dios te pone en gloria, al único que le vamos a dar gloria es al Señor. Ok, creo que tenemos más que claro, que Dios escoge y escoge no como el hombre. Ahora, dice que la segunda parada no solamente es cómo te escoge, sino que también que te ponen en una canasta. Dios te escoge y te separa. Primero, eso es complicado, ¿verdad? Eso es complicado y tal vez no querían que tocara este tema, pero Dios te separa. Amigos del Ecuador, Dios nos separa. Y eso es complicado. Fíjense que yo tenía 2 mejores amigos que yo supe que yo me tenía que separar de ellos. Porque no convenía para lo que yo sentía en mi corazón que yo tenía que vivir.
Y recuerdo que estaba en un café, aquí es muy común los cafés, no sé si allá es así. Y entonces cuando... El chico. Sí, lo que ingresaron con el nombre de Matt. No sé, pensé que me estaban comentando de la prédica, ok. Entonces, pues es muy común aquí lugares donde se toman café, entonces yo fui a tomar café con ellos, pero para darles esta gran noticia y decirles, miren, fíjense que me voy a volver cristiano. Entonces no quiero que me llamen más. No quiero que me llamen más para salir. Llámenme para jugar fútbol, porque aquí donde me miran me gusta jugar fútbol. Y lloré porque sentía yo que me iba a perder de mis amigos. Pero cuando yo leo esto entiendo que cuando tú vas a ser punta de lanza o cuando tú vas a ser parte de una primicia, te separan del resto. Y la separación muchas veces es dolorosa, pero yo quiero que tengan en mente cuánta gente, cuántas generaciones, si tu familia depende de lo que está pasando en el momento que Dios te escoge. Ok, entonces ahora vamos a recapitular un poquito. Te escogen, digan conmigo, escoger, te ponen en una canasta. Muy bien. Te ponen en una canasta, digan conmigo, canasta. Muy bien. Después te llevan al altar, digan conmigo, altar. Altar. Y después hay una fiesta, digan conmigo, fiesta. Fiesta. Ok, calidad. Ya tienen los pasos, ¿verdad? Escoger, canasta, altar y fiesta. Entonces vamos por la segunda, que es el altar. Perdón, que es la canasta. Ahora, Germán, ¿qué es la canasta? ¿Cuáles los sucesos que pasan dentro de una canasta? Ok, les quiero recordar un poquito. Hechos 9:23. Después de muchos días, los judíos tramaron deshacerse de él, tramaron matarlo a él. Pero su conjura llegó al conocimiento de Saulo, de aquel que había sido escogido, y aún vigilaban las puertas de día y de noche con el propósito de matarlo. Pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. Miren qué tremendo cómo es el ambiente cuando Dios te pone en una canasta. El ambiente que donde Dios escoge una canasta, aquí en este verso, es un ambiente de persecución, es un ambiente complicado, no es un ambiente, muchas veces uno dice, no, Señor, tú me vas a llevar en verdes pastos, me hará descansar, pero después dice, confortarás mi alma. ¿Por qué dice confortarás mi alma? Porque hay un conflicto en nuestra alma. Pueden haber periodos de preocupación, pueden haber periodos de persecución, pueden haber periodos donde el enemigo te ha tratado de matar, entonces estás puesto en una canasta. La atmósfera de la canasta es inseguridad, temor. ¿Cuántos hemos tenido temor en este tiempo? Dios mío. Yo he tenido semanas llenas de temor en este tiempo. Pero yo entiendo que también es parte de estar dentro de la canasta. Pero lo tremendo es que a pesar que hubiera un ambiente complicado de canasta, un ambiente complicado de inseguridad, de temor, miren qué era el lugar donde estaba la canasta. Dicen que estaba pasando al otro lado del muro. Estaba pasando al otro lado del muro. Quiero que se den cuenta que la canasta es un lugar de inseguridad, un lugar de temor, de depresión, donde ustedes lloran, donde quizás se han cortado, donde se han pensado quitar la vida, donde no saben para dónde van, donde mañana no saben cómo va a estar el trabajo, donde no sabemos si vamos a cerrar la iglesia o no. Es un ambiente complicado. Pero como tú sos un punta de lanza, como tú sos una ofrenda de primicias, como tú sos el primero en todo, entonces tú estás pasando una muralla al otro lado, tú estás derribando un muro, tú estás pasando una muralla. Germán, ¿para qué? Para tus generaciones. Si hay un tiempo donde yo sé que está en juego muchas bendiciones generacionales, es este tiempo, porque estamos en un tiempo de canasta, estamos en un tiempo complicado. Yo he tenido noches donde son las 4 de la mañana y no es por estar viendo Netflix, sino que estoy así, con los ojos abiertos, que no puedo dormir. Yo digo, Señor, ¿y qué será? Estoy preocupado, eso es, estás preocupado, estás ansioso, te sentís complicado. Bueno, parte de las paradas de una ofrenda, parte de las paradas, es que miren, yo no sé a quién se le ocurrió el nombre punta de lanza, pero el nombre punta de lanza es una cuestión complicada. Tiene un montón de bendiciones hermosas. Es como a quien se le
Aquí en Honduras a alguien se le ocurrió ponerle primogénitos a un congreso, Dios santo, no sé a quién se le ocurrió. Es decir, que vamos a tener momentos difíciles, pero está en juego muchas bendiciones para tus generaciones. Entonces, la atmósfera de la canasta es de inseguridad, de temor, de depresión, pero dense cuenta que se está derribando muros. Estás próximo para llegar al otro lado. Estás próximo para llegar al otro lado. Estás próximo para vivir algo que nadie ha vivido. Miren, la punta de lanza es exactamente eso. ¿Cómo creen ustedes? Porque uno dice, si yo les pregunto, ¿cuántos son punta de lanza? Amén, dicen todos, amén. Pero la primera, la punta de lanza, es la que choca con murallas, es la que derribe murallas, es la que tal vez la cara le queda fea en las primeras semanas, porque es la que rompe con cosas que nadie ha querido romper. Ese es el que es punta de lanza. El punta de lanza es el que dice, bueno, aquí nadie se graduó de la universidad, yo soy el primero que me graduó de la universidad. Aquí todo el mundo se ha divorciado, yo soy el primero que tengo un matrimonio para toda la vida. Aquí nadie ha podido ser un empresario, yo voy a ser el primer empresario de la familia. Ese es el punta de lanza. Pero lo que les quiero contar es que tienen momentos, sucesos complicados. Miren, por ejemplo, Moisés, ¿se acuerdan cuando Moisés ya no lo podían esconder? ¿Dónde lo pusieron? ¿Se acuerdan o no? En una canasta. En una canasta, en una canastilla, y dice que la mamá lo calafateó, pero uno dice, ay sí, qué lindo, así como en las películas, ¿verdad? Que el bebé venía ahí flotando, y no, imagínense ustedes en la riviera del río Nilo, era un bebecito, era ¿sabe qué? ¿Saben cómo lo puedo identificar yo? Era un evento traumático para cualquiera. Pero en algún momento Moisés dice, yo no voy a ser llamado hijo de la hija del faraón, y renuncia a eso, renuncia a lo que pudo ser un trauma en un primer momento. Les quiero preguntar algo. ¿No creen ustedes que muchas veces nos aferramos y dejamos que un trauma nos pueda definir como muchachos, como jóvenes? Es que yo no confío en nadie por lo que me pasó. Es que tú no tienes idea, Germán, a mí me lastimaron cuando era pequeño. Es que a mí me pasó esto y lo otro. Amén. Puede ser que hayas estado en la canasta en un momento traumático, pero hoy tienes que renunciar a que eso te vaya a definir como persona. Hoy tienes que renunciar a que eso vaya a dictar el futuro de tu familia. Tal vez ahorita ustedes no están pensando en familia. Dios mío, alguien, no sé si alguien se metió ahí al Zoom, pero no puede que esto no te esté definiendo como persona. Puede que esto no te defina como persona. Ahora quiero que lo puedan ver. Moisés se dio cuenta que lo que le había pasado en la canasta, y tal vez esto se los quiero decir lento para que ustedes lo puedan apuntar. Moisés se dio cuenta que lo que le había pasado en la canasta atentaba contra su propósito. ¿Se acuerdan qué es la canasta? La canasta es el momento duro, el momento de conflicto, el momento de desesperación, el momento del trauma. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? ¿Será que ese suceso de la canasta está atentando contra lo que Dios tiene para ti? Y si está atentando contra lo que Dios tiene para ti, tenés que ser como Moisés. ¿Saben qué? Él tenía el corazón de un libertador. Miren qué tremendo esto. Yo sé que ustedes ya lo han visto. Si ustedes le dicen Moisés, ¿qué fue algo que hizo Moisés histórico? Vamos a ver, díganme ustedes. ¿Qué fue lo que hizo Moisés histórico? Alzó las manos y abrió el mar. O sea, Dios Muy lo bien. respaldó. Abrió el mar, me dijiste, ¿verdad? Ahora, ¿y no eran las aguas algo que lo había traumado? Sí, Dios considero que Dios muchas veces en el proceso en el cual estuvimos sumergidos nos confronta nuevamente para ver si superamos ese obstáculo y podemos guiar a otro a avanzar en medio de ese obstáculo. Exactamente, Josué, exactamente. Entonces tenés que entender, y todos tenemos que entender aquí, que el no dominar el trauma y quedarte en esa temporada de trauma atenta con lo que Dios quiere para tu vida. Sí, Germán, pero es que yo no tuve papá. Sí, pero ¿y si el Señor dice que vos vas a ser el papá de muchos?
Sí, Germán, pero a mí me dañó mucho el hecho de que se burlaran de mí. Sí, pero si Dios te escogió para que renovara la mente de muchos jóvenes. Sí, Germán, pero es que yo soy penoso porque sí. Sí, pero si el Señor te escogió a ti para liderar una generación. Sí, Germán, pero es que yo no tuve mamá. Sí, pero si el Señor te puso para que tu matrimonio en el momento que te casaras fuera de bendición para una generación, ¿qué trauma está atentando contra tu propósito que hay que dejar ya en el suelo? Hay que dejarlo ya en el pasado. Entonces, si ustedes ven rápidamente, y no quiero llevarlos, no quiero terminarles, no quiero ir muy rápido, pero tampoco muy lento. Ya llevo increíble, ya llevo un montón de tiempo y pienso que acaba de empezar. Entonces, la canasta es un momento complicado, pero está pasando una muralla. Estás pasando a otro nivel. Tienes que saber que no puede atentar contra tu propósito. Ahora viene y es llevado al altar. ¿Se acuerdan? Te escogen, canasta y ahora el altar. Entonces agarraban los frutos de la ofrenda, los separaban, los ponían en una canasta que la acabamos de ver y ahora lo ponen en el altar. Rápido, Hechos 9:3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente él le rodeó un resplandor del cielo y cayendo sobre tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Ahora, cuando tú sos llevado al altar, Dios te cambia la visión de cómo ver las cosas. Miren, este hombre venía tranquilo y dice que ve una luz que resplandecía. El altar realmente es un fuego, ¿verdad? Es un fuego donde uno es mudado, donde uno es cambiado. Y lo tremendo de esto es que su visión fue mudada. Uno no puede estar constantemente yendo al altar. Yo sé que ustedes son personas que en su iglesia, ustedes van al altar constantemente, ¿verdad? A danzar, a alabar. Pero una de las diferencias, una de las cosas que pueden evidenciar si tú estás en el altar o no, es esto, que tu visión ya no es la misma. Si no pudiste haber estado enfrente en el culto, pero no en el altar. Una de las, es que hay una palabra que se me olvida ahorita, pero debe de haber un indicativo que estuviste en el altar. Y un indicativo que estuviste en el altar es que tu visión va a ser mudada. Ahora, Germán, Saulo fue primicia ¿de quién? Miren esto. Saulo fue primicia para los gentiles, para los que no eran israelitas, un grupo de personas para cuales no había esperanza en Cristo Jesús. No había esperanza, Dios había venido para los israelitas nada más. Ahora yo te quiero preguntar a ti, cuando vemos que Moisés, por ejemplo, es escogido, otra de las cosas, ahorita ya vimos la vida de Saulo, miremos la vida de Moisés, y con esta termino. Sé que ya están ustedes así como, Dios mío, ¿a qué hora me tomo un café o algo? Ya termino. Miren lo que dice, a ver cuántos se suman aquí conmigo. Éxodo 2. Y la mujer concibió y dio luz a un hijo y viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. ¿Cómo era la característica de Moisés? Hermoso. ¿Cuántos hermosos hay aquí? Ahorita sí se van a disparar los amenes, ¿verdad? Amén, 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 amén. Aunque no se hayan bañado toda esta cuarentena, ustedes pueden decir, soy hermoso, no hay problema, soy hermoso. Ahora, esto va un poquito, uno dice, Señor, ¿por qué era hermoso? ¿Lo escogiste o qué? Y no es hermoso en lo literal, porque esta palabra a mí me encanta. Esta palabra es la H2895, que es en el hebreo, ¿verdad? Para cuando ustedes quieran estudiar la Biblia, Antiguo Testamento hebreo, Nuevo Testamento griego. Pero fíjense que significa fértil. Eso significa que, no sé si ustedes tienen plantas en su casa, pero ahorita en la cuarentena me he vuelto alguien que conoce de plantas en el interior, plantas aquí en el jardín. Ya sé qué plantas necesitan mucho cuidado. Hay unas plantas, por ejemplo, como esta que tengo aquí a un ladito, miren. Nunca la he sacado al sol desde que la traje. Le echo agua apenitas, casi nunca le echo agua, pero está verdecita.
porque es una planta fértil, es una planta que no necesita de mucho cuidado. Es una planta, es una tierra de donde cae una semilla, ahí da fruto. Hay personas que necesitan mucho cuidado. Hay personas que necesitan mucha atención, pero aquellos que somos punta de lanza, realmente no necesitamos atención. Esa palabra hermoso es una palabra en el hebreo que significa fértil. Yo quiero decirles de parte de Dios a ustedes que ustedes son personas fértiles. ¿Se acuerdan cuando dice aquella mujer con Jesús? Le dice, Señor, si con las migajas que cayeran de la mesa me es suficiente para mí. Y entonces el Señor Jesús se sorprende de esta mujer. Dijo, Dios mío, si esta con migajas, si con lo poco hace mucho, estos son de los que yo quiero para mi reino. Tal vez nosotros no nacimos en Dinamarca, no nacimos en Estados Unidos, nacimos en Honduras, nacimos en Ecuador, nacimos en Venezuela, en lugares de alto conflicto. Pero nosotros sabemos que con poco hacemos mucho, con una idea hacemos mucho, con una idea podemos bendecir a muchos, con un Zoom que quizás no es la mejor iluminación la que yo tengo aquí, pero sé que con poco hacemos mucho en países donde nadie da un centavo. Ahí es donde nosotros florecemos y bendecimos a una generación. Otra de las cosas que Dios escoge es que Dios no escoge bonitos. Yo sé que ustedes ya habían dicho, uy, por bonito Dios me va a escoger a mí. Pero Dios escoge personas fértiles, personas fértiles. Entonces, una de las cosas que Dios ve es que tú con poco vayas a hacer mucho. Se me olvidaba algo, ¿saben? Dice la palabra que Moisés, como ya vimos Saulo, miren a Moisés, estando en la canasta, ¿se acuerdan que les estaba contando? Miren lo que dice Éxodo 2:10. Y cuando el niño creció, dice, dice que en Éxodo 2:9, y vamos a ver, quiero ver cuál es. Vamos a ver cuál es. Aquí está. Y la hija del faraón respondió entonces y fue a la doncella y llamó a la madre del niño, la cual le dijo al faraón, llévate a este niño y críamelo. Y entonces dice que en ese momento, en el verso 10, pasó algo. Y puso por nombre Moisés, diciendo, porque fuiste sacado de las aguas. ¿Se acuerdan que dijimos que la canasta era también un lugar donde uno podía derribar murallas? ¿Saben qué es la canasta también? ¿Se acuerdan que yo quiero que ustedes tengan en su corazón que la canasta es un lugar de conflicto, es un lugar de batalla, es un lugar de guerra? Ok. En la canasta también a Moisés le pusieron su nombre. Por ejemplo, y uno no es que, ¿cómo te llamas? Ay, no me llamo Esther, me llamo Cristel, o me llamo, vamos a ver quién más tenemos aquí, Gabriela, me llamo Juan. No es ese nombre que el Señor está hablando. Dice la palabra en Apocalipsis que yo le daré un nombre que nadie conoce, el nombre del vencedor. El nombre, ¿saben qué es? Es una comisión, es un propósito existencial. ¿Saben que hay personas de 60 años que no saben su comisión? ¿Saben que hay personas que ya están en sus últimos días y se están muriendo sin saber su nombre? Porque el nombre del cielo es tu comisión, tu propósito, por lo que tú te levantas todas las mañanas diciendo, Señor, yo ya sé lo que voy a hacer con mi vida, sé que me toca predicar, sé que me toca impactar, sé que soy punta de lanza, sé que soy una ofrenda en tus manos, sé que soy alguien diferente. Entonces la canasta es un lugar donde Dios te regala tu nombre. Germán, pero es que yo he estado deprimido, estás en la canasta. Germán, pero yo he estado triste, he estado preocupado, estás en la canasta. Germán, pero ha sido momentos difíciles, mi papá perdió el trabajo con esto de la pandemia, estás en la canasta. Y dependiendo de tu función, dependiendo de tu mecanismo de defensa, Dios te está a punto de dar una comisión y un nombre, un propósito, algo que te va a marcar como vencedor. Ok. Quiero terminar porque rápidamente. ¿Se acuerdan que después de escoger canasta llega ahora el momento del altar? También el momento del altar para Moisés. Miren lo que le pasó a Moisés. Éxodo 3:3. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque, vamos a ver, porque causa la zarza no se quema. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y dice que viendo Jehová que iba a verlo, llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. No te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás es santo. Ahora, el altar es un lugar
donde tenés que quitarte los zapatos, ¿verdad? Tienes que quitarte los zapatos. Y uno dice, Señor, sí, porque Germán, porque el cielo era un lugar santo. Ahí dice ese verso. Y amén. Pero yo me puse a pensar por qué el Señor manda a que se quite los zapatos Moisés. Y cuando vemos en toda la Biblia, cuando un esclavo quería ser figurado o recordado, o la figura o el ejemplo de un esclavo más clara son los pies descalzos. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando regresa el hijo pródigo? También le dan sandalias en sus pies, porque lo que quería el papá era que se dejara de locuras y dejara de creer que era un esclavo y creyera nuevamente que era un hijo. Ahora, cuando Moisés ve sus pies descalzos, sucios seguramente por el piso donde estaba tocando, él logra ver y recordar su comisión. Germán, ¿cuál era la comisión de Moisés? Libertar a un pueblo esclavo. El altar no solamente cambia tu visión, sino que te devuelve a tu comisión. Yo no sé si has estado alejadón o te enfriaste en esta pandemia o hace ratos que no vas a la iglesia y hoy volviste. Como no conozco a nadie, puedo hablar abiertamente, ¿verdad? Seguramente hoy te trajeron y te rogaron para que entraras al Zoom. No, ese pelón me cae mal y aquí y allá. Bueno, pero hoy estás aquí. Hoy estás aquí. Y tal vez lo que Dios quería es que te recordaras de tu comisión. Recordaras que en algún momento dijiste, yo te voy a servir, Señor. Que en algún momento dijiste, Señor, lo mío es cantarte. Y tal vez te fuiste de la alabanza porque te cayó mal el hijo del pastor. O te cayó mal el pastor, o te cayó mal el que dirigía, el anciano. O tal vez tú servías en jóvenes y estabas predicando y tuviste un conflicto y te fuiste. Pero el altar también te recuerda tu comisión. ¿Saben qué? Moisés, cuando vio sus pies descalzos, se recordó que había una comisión que él había tirado a la basura, que había olvidado. Entonces, la pregunta de esta noche es, ¿será que hemos olvidado nuestra comisión? ¿Será que realmente podemos decir nosotros somos punta de lanza, pero entender que no podemos ser punta de lanza lejos de nuestra comisión? Quiero terminar porque vimos cómo es los diferentes pasos: escoger, canasta, altar. Pero después dice que había una fiesta, fíjense, había una fiesta, y tal vez esto es profético para cada uno de sus vidas. Es una fiesta porque, por ejemplo, la casa de Gabriela, la casa de Andy, se regocijaban porque ella sabía, o él sabía, o toda su familia sabía, que culpa de ella iban a bendecir su casa. Saben que yo tengo en mi oficina, en la iglesia, tengo un rótulo grande que dice, yo soy la puerta. Porque toda puerta de bendición que esté planificada en el cielo para mi casa, quiero que entre por medio mío. Yo quiero declararles eso a ustedes en su vida. Que ustedes son personas que van a bendecir su generación, que van a bendecir su casa. Que no son personas que se ponen una camiseta y dicen que son algo cuando no. Ustedes son puntas de lanza. Ustedes van a tener momentos difíciles, pero les van a dar un nombre. Dios los va a escoger aunque la gente no los haya escogido. Y miren finalmente lo que dice un verso en la Biblia, que dice Génesis 40:16. Este es el panadero y el copero, y dice, cuando el jefe de los panaderos vio que había interpretado favorablemente, solo para que ustedes vean este verso que me llama mucho la atención, dijo José, yo también vi en mi sueño, y aquí había 3 canastas, otra vez canastas, de pan blanco sobre mi cabeza, y sobre la cesta de encima había toda clase de manjares hechos por un panadero para Faraón, y las aves las comían de la cesta sobre mi cabeza. Pero este es el verso que yo quiero que ustedes vean. Entonces José respondió y dijo, esta es su interpretación. Las 3 cestas son 3 días. Saben que si en algún momento no me da como, no lo pienso tanto dar esta palabra es en este tiempo, porque las cestas también son tiempos estipulados por Dios. Son tiempos como límites, pues, donde el cronómetro empezó a caminar. Y más que nunca les digo que Cristo viene pronto y tenemos que saber que si vamos a ser puntas de lanza,
hay gente que depende de nosotros, hay un pueblo esclavo que espera ser liberado, hay una familia que espera ser bendecida, y yo confío que por medio de ustedes va a ser bendecida. Yo no sé, tampoco les quiero decir que se les está acabando el tiempo, porque veo muchos jóvenes aquí. Cuando todavía vamos a llamar al hermano, que no me llame. Creo que el tiempo aquí en la tierra para nosotros como iglesia está terminando. Y seguramente el Señor viene por una iglesia. Yo le pido al Señor que podamos dar ese paso, ¿verdad? Para poder ser arrebatados. Así que quiero orar por ustedes. Sé que hay un momento de preguntas. Son casi las 6. Me dijeron que terminara a las 6. Así que orando logramos el tiempo cabalito, ¿ok? Y quiero orar por ustedes. Acompáñenme ahí, donde están, en sus casitas, con audífonos. La verdad que los he estado monitoreando cámara a cámara para ver si alguien se estaba durmiendo, y les agradezco ahí su atención. A más de alguno ahí cerró la cámara, ¿verdad? Para que no viera que estaba ahí dormido, pero les agradezco su atención. Así que quiero orar por ustedes, porque sé que es sumamente retador el ser punta de lanza, el ser una ofrenda, el ser un primogénito, el ser ese vencedor. Pero quiero orar por ustedes Pastor, parece que otra vez se le fue la señal. en que el Señor les está a punto de regalar un nombre. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por este tiempo hermoso que me das con nuestros hermanos de Ecuador. Señor, que ellos puedan atesorar tu palabra, Señor, que ellos puedan tenerla en tu corazón. Señor, para que en el momento que estén en cualquiera de las paradas de una ofrenda, en las paradas de las primicias, puedan entender que su propósito sigue en pie. Que su propósito, Señor, es de bendecir, de maximizar, de multiplicar, Señor, todo lo que sus generaciones, Señor, están por vivir. Tu palabra dice que el buen hombre bendice a los hijos de sus hijos. Yo declaro que aquí hay buenos hombres y buenas mujeres para tu reino, Señor. Que ellos son esa punta de lanza, Señor. Ellos son esa punta de lanza, Señor, que derriba murallas, Señor, que establece nuevos nombres para una familia, establece nuevas bendiciones, que son la puerta, Señor, de bendición para sus hogares, Señor. Que ellos pueden entender que tú no escoges como los hombres, número uno, y que si ellos están en un tiempo de dificultad, Señor, si ellos están en la canasta, Señor, que hoy vimos, pueden saber y pueden entender, Señor, que ellos están contigo también. Tu palabra dice que tú estás cerca de los quebrantados de corazón. Así que cada uno que está ahí en su hogar, yo te pido, Señor, que te puedan sentir cerca, Señor. Que puedan sentir tu abrazo, Señor, tu mano consoladora, tu mano, Señor, de ánimo, tu mano, Señor, que lo levanta. Tal vez están en un momento de altar, están dando una buena batalla. Si hay alguno que está dando una buena batalla en su corazón, en su mente, fortalécelo, Señor. Fortalécelo porque Él está peleando por una generación, está peleando, Señor, por una casa, por una familia. Señor, y hoy cerramos nuestros ojos terrenales para abrir los espirituales y ver la fiesta, Señor, que se daba en las primicias. Una fiesta llena de gozo, porque la parte escogida, la parte separada, había de cumplir su propósito e iba a bendecir la cosecha. Lo declaramos, Señor, lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amigos, ustedes me dirán qué es lo que hacemos. Ya te dejo, ya le dejo aquí al mero el control. Amén, bendiciones. Bueno, mis hermanos, gracias, Pastor Germán, por esta hermosa palabra. Como escucharon al pastor, vamos a tener un tiempo de conversatorio, de preguntas. Así que en la parte posterior, o sea, en la parte de abajo, tienen una opción que se dice chat o chatear. Entonces, ahí déjennos sus preguntas y vamos a estar haciendo las preguntas, porque si le activamos todos el micrófono a la misma vez, vamos quizás a tener dificultad para podernos entender, ¿no? Entonces, en la parte de abajo dice sector de preguntas o chat. Así que les pido que en la parte de abajo dejen sus comentarios. Amén.
ahí con el pastor vamos a estar contestando las preguntas. Vamos a dar un par de minutitos para que nos dejen las preguntas y así pueda estar conversando con el pastor. Amén. Ahí pueden dejar sus preguntas o también escribir al WhatsApp en el cual se les envió el link. También pueden escribir en ese caso sus preguntas. Yo, pastor, de mi parte, hasta que los chicos ahí compartan, bueno, hablamos antes acerca de lo que es ser punta de lanza y usted topaba un punto muy importante para mí que decía que muchas veces chocamos contra una muralla cuando empezamos. Entonces, algo que el Señor nos daba cuando empezamos a nombrar este congreso como punta de lanza era de que justamente esta es una generación que va a romper muchos esquemas. Y veíamos en 1 Corintios 1 del 18 al 19 que dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Entonces, yo pienso que este es un tiempo para que esta generación se empiece a levantar justamente en medio de la dificultad, en medio de cualquier adversidad, que sea una generación que se levante para hacer cambios y abrir caminos para los que vienen detrás de nosotros. Por aquí nos dejan ya un comentario en el privado, nos ponen nuestro hermano Josué, Dios los bendiga, amado Pastor Germán. ¿Puede por favor repetir los 4 pasos que experimentamos para hacer punta de lanza? Ok, los 4 pasos de una primicia, de una ofrenda escogida, eran que Dios te escoge, eran la canasta, el altar y la fiesta por lo que Dios iba a hacer con el resto de la cosecha. Entonces eso fue lo que hablamos, ¿verdad? Que Dios te escogía de una manera diferente a lo que el hombre escoge, que te pone en una canasta, que es un momento complicado. Como decía aquí nuestro hermano también, que el pegar contra un muro y todas las dificultades es parte de la vida de una primicia o de un punta de lanza. El altar, ¿verdad? Que es el fuego del Señor. Saludos ahí a Juan Vargas. También el altar te cambia tu nombre, te cambia tu visión. Y la fiesta es para mí algo que nos inspira porque sabemos que hay una fiesta porque pudimos afrontar nuestro propósito con éxito. Amén. Muchas gracias, pastor. Sí. Por acá nos manda nuestro hermano, bueno, el pastor Juan Vargas, él es el pastor de Ebenecer Tres Postes. Muy bien, pastor. Y yo pensé que era un chavo, ahí le dije. Pero seguramente es joven también, así que saludos ahí al pastor. Amén. También acá nos manda nuestro hermano Sion Israel, de acá de Ebenecer Guayaquil, nos dice, ¿cómo podemos reconocer que un joven es punta de lanza? Bueno, que Dios te pueda dar, primero que todo, que te pueda dar los ojos espirituales. Recuerden que cuando David es escogido, hasta el mismo profeta había dudado que fuera David. Primero para mí me gusta mucho porque se los voy a buscar. Encomienda, dice la palabra, a hombres fieles e idóneos. Creo que una de las características de alguien que es punta de lanza para tu congregación es lo que dice 2 Timoteo 2:2. Y dice, y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, encárgalos. Es decir, estos jóvenes son buenos o estas personas son buenas. ¿A quiénes? A hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, es tremendo porque muchas veces uno se va con lo segundo y no con lo primero. Uno se va con los talentos, con los dones del muchacho. Uy, este es bueno para cantar, pero es infiel. Este es bueno para predicar, pero es infiel. Y aquí la palabra nos dice, primero que sean fieles y después idóneos. Es decir, que también los fieles hay que capacitarnos para ser idóneos. Pero también me gusta mucho porque dice que sean idóneos para enseñar a otros, que tengan el corazón de compartir, de poder ser esos primogénitos que tienen su porción, pero la porción extra son para bendecir al prójimo. Entonces yo creo que la fidelidad es clave, ¿verdad? Para aquellos muchachos que son puntas de lanza. Yo creo que hay un verso que me explota la cabeza que dice,
y a los hijos de las concubinas los llenaron de dones y los mandaron lejos. Dones son regalos. Muchas veces podemos ser una generación llena de dones, pero que está lejos del Padre. Así que yo prefiero estar cerca del Señor y no estar lleno de dones, ¿verdad? Yo prefiero ser alguien que le crea al Señor, que con poco hace mucho, ser fiel primero ante los ojos de Dios y de ahí, Señor, seguramente va a hacer cosas grandes conmigo. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Acá nos mandan también por privado. ¿Puede llegar a perderse el propósito de alguien llamado a ser punta de lanza? Tal vez lo que he pensado siempre es que no es que se pierda, pero mi papá me dijo una vez a mí, y después en la Biblia lo logré ver, porque me dijo, Germán, estaba un poquito desesperado conmigo, y me dijo, Germán, vos vas a predicar en silla de ruedas o caminando normal, pero vas a predicar la palabra del Señor. Y yo dije, no, me está loco mi papá, qué barbaridad, ya se pasó, este viejo es muy, yo qué sé, es muy intenso. Pero después me di cuenta que Sansón dice que cuando él está casi, está recuperando su visión y está, en vez de ser un juez, es un payaso ante el pueblo, dice que mata a más filisteos muriendo que en vida. Es decir, que cumplió su propósito, pero sin honra. Entonces, es decir, que tú puedes cumplir tu propósito, pero sin honra. Es decir, que tal vez tú ibas a predicar a las naciones, pero no. Dios lo que yo creo que escoge son los medios. Yo creo que lo que nosotros escogemos son los medios, pero el propósito se va a cumplir. Pero hay un propósito lleno de bendiciones para que se cumpla tu propósito. Pero si escogemos el otro, pues ya tendremos que ser como Sansón, que vence a los filisteos, pero ciego y sin honra, como un payaso. Yo prefiero vencer al enemigo como un juez de parte de Dios. Amén. Amén. Por acá nos ponen también dos preguntas. La primera dice, ¿cómo sé si soy punta de lanza? Y la segunda dice, pastor, ¿cómo podemos ayudar a un hermano que se encuentra en la canasta? ¿Cómo podemos ayudar a un hermano que qué? Que se encuentra en la canasta. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, la primera pregunta que nos haces ahí es solamente de ver el tema, ¿verdad? ¿Cómo sé si yo soy punta de lanza? No te mires con ojos terrenales, mírate con ojos espirituales. Si tenés ese espíritu de vencedor, tú sos punta de lanza. Si querés bendecir tu casa, si tenés responsabilidad y no querés pedir privilegios, sino que querés pedir responsabilidades, sos punta de lanza. Ahora, ¿cómo hacer con alguien que está en la canasta? Qué buena pregunta. Te digo algo, el quien la escribió, ya así le puedo decir que es punta de lanza, porque su pregunta ni es para él mismo, es para alguien que está en complicaciones. Él ya es punta de lanza, porque no se preocupa por lo de él, se preocupa por el otro. Mira, yo creo que cuando alguien está cuando alguien está en la canasta, es un momento donde el temor juega un papel muy grande. La palabra dice, cuando Pablo le escribe a Timoteo, porque el Señor no te dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Yo creo que tú le tenés que recordar muchas cosas a él, ¿verdad? O a ella. Primero, en ese verso, en esa carta de Pablo a Timoteo, le dicen, yo sé, dice que hay algo dentro de ti, el don de Dios que hay dentro de ti, el fuego que hay dentro de ti. Entonces tenés que hacerle memoria de lo que Dios depositó dentro de su corazón, que es inamovible, que no se puede cambiar, que nadie lo puede robar. Y después dice, yo sé que tu abuela Loida y tu madre Eunice, si no estoy mal, dejaron un gran legado. Entonces también hay que recordarle a la persona que está en medio de la canasta que no se dé por vencido, que él está peleando por sus generaciones. Después que él sepa que tiene poder, que tiene amor y que tiene que trabajar en su carácter. Ese es el dominio propio. Un hombre sin carácter es un hombre sin depósito para el Señor. Miren lo que les acabo de decir. Un hombre y una mujer sin carácter es un hombre sin depósito. Es decir, Dios te quiere confiar una generación, pero no tenés depósito suficiente para cargarla. Entonces, hay que trabajar en nuestro carácter. Si algo se pueden llevar de esta conversación hoy con ustedes es trabajemos en nuestro carácter, seamos personas
altamente productivas, seamos personas donde que Dios pueda confiar en nosotros. Si somos personas fluctuantes, que algunas veces estamos arriba, otras veces abajo, una vez arriba, otra vez abajo, tristes, alegres, me voy de la alabanza, regreso a la alabanza, me voy de los jóvenes, regreso, no. Entonces es decir que no tienes un carácter para que Dios te confíe. Así que yo creo que eso es lo que tienes que hablarle, decirle, mira, tenés que trabajar en tu carácter, recordar lo que Dios te pasa, que estás peleando por una generación, tratarlo con amor y que pueda renunciar al temor definitivamente. Ese es el mayor gigante, el temor para esas tres cosas que hay. Amén, pastor. Por acá nos llegan más preguntas. Vamos a ver. Por acá nos dice nuestra hermana Gabriela Solís, bendiciones, pastor Germán Alonso. ¿Cuándo un joven deja de ser punta de lanza? ¿Cuándo un joven deja de ser punta de lanza? Qué buena pregunta. Yo creo que cuando ya no quiere bendecir a los demás, cuando se preocupa por él mismo, cuando ya no quiere bendecir a nadie más. Miren, le voy a dar este verso y pensé que no lo iba a tocar, pero yo aquí puse que hay alguien que es el antipunta de lanza o el antiprimicia o el antiprimogénito. Se llama Ezequías. Y Ezequías dice que le muestra todos sus tesoros al enemigo. Y entonces, cuando le muestra todos sus tesoros, Segunda Reyes 20, 18 y 19, entonces Ezequías dijo a Isaías, en el verso 18 dice, y algunos de tus hijos que saldrán de ti, los que engendrarás, serán llevados y serán oficiales en el palacio del rey de Babilonia. Es decir, mira lo que estás haciendo, estás afectando tus generaciones. Y entonces Ezequías dijo a Isaías esta palabra. Escucha, Gabriela, la palabra del Señor que has hablado es buena. Pues pensaba, no es así, si hay paz y seguridad en mis días. Es decir, que lo que a él le importaba eran sus días. Lo que a él le importaban eran sus días, era él. No le preocupaban sus hijos, ni sus generaciones, ni su casa. Entonces, cuando hay alguien así como Ezequías es, al menos habrá paz en mis días. A mí no me importa cómo le va a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Eso no me interesa. A mí no me importa si esta generación se pierde en mi iglesia. Yo no tengo ninguna carga generacional. A mí no me importa, voy a dividir la alabanza. A mí no me importa lo que le pase al reino de Dios. Este no es punta de lanza. Este es un Ezequías que no le importan los demás, solo le importa él. Así que ese es exactamente lo que no es ser punta de lanza. Creo que es el antipunta de lanza o el antiprimogénito, el antiprimicias. Es alguien que no le interesa más que él. Amén. Hay muchos así, ¿verdad? Hay muchos así. Amén. Pastor, ¿cómo estamos con el tiempo? ¿Seguimos con un poco más de preguntas? Sí, tenemos 6 y 10. 6:20 me dijiste, ¿verdad? Tranquilo, no te preocupes. Ya, entonces dice por acá, nos manda nuestra hermana Paulina Lord, dice, ¿qué pasa si una persona no quiere salir de la canasta? Bendiciones, pastor. Sí, ¿verdad? Fíjense que hay un verso en la Biblia donde habla de Jonás. Y Jonás, fíjense que Dios prepara una sombra y dice que manda que crezca una calabacera, porque Jonás no estaba a gusto con una decisión que había tomado el Señor de perdonar a un pueblo. Entonces se enoja Jonás con el Señor y se va a la sombra. Y entonces Dios hace que crezca una calabacera, fíjense. Y entonces eso le dio sombra, pero dice el Señor que al otro día estaba Jonás debajo de la calabacera. Entonces manda un gusano para que se coma la calabacera. Entonces yo digo, ¡qué locura! ¿Cómo es posible que si Dios mandó a hacer la calabacera, ¿para qué después se la mandan a comer? Entonces yo entendí que hay personas que hacen lugares transitorios como permanentes, como lo que tú acabas de decir. Que hay personas que la depresión la agarraron como casa. Hay personas que agarraron el como casa. Y entonces a ellas llevarle la palabra de Dios y decirle, mira, una gran pregunta, una gran enseñanza que me dio un pastor a mí, es decir, era ponerme a pensar que es por eso que el pueblo de Dios nunca construyó casas en el desierto, porque el desierto no era un lugar propio para vivir, era un lugar transitorio nada más. Entonces hay personas que hacen casa en el desierto, como la que tú me estás diciendo. Germán lleva años en la canasta, y la canasta es un lugar
transitorio, es un lugar como que fuera un trampolín, es un lugar complicado, pero hay que salir de ahí. Le tenés que decir tú a ella o a él, le tenés que decir, mira, no hagas casa en el desierto, no hagas casa en un trauma. Ahora, llevarle la palabra y también Dios va a obrar en ella y va a sacarlo de ahí en el nombre de Jesús, pero llevarle la palabra, decirle que no puede seguir ahí y que pida ayuda, hay que orar por ella para que ella no vaya a ser de un lugar transitorio a un lugar permanente. ¿Se imaginan ustedes el pueblo del Señor haciendo casa? Y realmente, así como fue rebelde el pueblo de Israel, pudo haber hecho casa en el desierto, vivió 40 años ahí, pero ese no era el propósito, ese no era el plan. Muchas veces hay gente que se ha quedado a vivir en un tropiezo, cuando solo era un resbalón. 7 veces cae el justo, pero al séptimo aún se levanta, y ya es tiempo de reaccionar. Sigamos. Amén, pastor. Por acá nos mandan en el privado, ¿cuál es el debido carácter que debe tener una persona punta de lanza? El carácter, muy buena pregunta. Pero bueno, primero, el carácter, creo yo, es el carácter de un vencedor. Miren, cada una tengo una peca, perdonen que me pongo a predicar otra vez, sé que esto es preguntas. La palabra dice que José tenía una túnica de muchos colores, pero en el original esa palabra colores significa de muchos anchos. Es decir, que el padre de José había visto que José iba a mudar muchas veces sus vestiduras, pero que las vestiduras iban a crecer con él. Eso es el carácter de un punta de lanza. Saber que hay una circunstancia que se te fue presentada para promocionarte, no para destruirte. Ese es el carácter de alguien que sabe que lo que le queda ahorita es una XS, pero después de salir de esta tribulación es small, después el medium, después el large, pero no de engordarse, sino de estructura espiritual. Es decir, que hay cosas, hay conflictos siempre que se van a presentar, que Dios los va a utilizar para promocionarte. Entonces, el que tenga ese ADN de algo que ahora ya está de moda la palabra, que se llama resiliencia, ¿verdad? Que es aquello que te adaptas, que vas con el cambio. Eso es lo que vio el padre de José, que él iba que los conflictos, que todas las estaciones que iba a vivir, Dios estaba con él. Entonces, Dios lo iba a utilizar para promocionarse. Entonces, el carácter debe de ser alguien que no se da por vencido, un vencedor. Número 2, que le preocupa a su prójimo, así como aquella pregunta, ¿qué hacemos con alguien que, ya no me preocupo por mí, me preocupo por alguien más? Y alguien que sepa que está peleando por sus generaciones. Así que eso es. Mira, Andy Crespín, lo estoy viendo, ahí está haciendo caras. Amén, ahí, Andy, sí. Amén, pastor. Acá tengo otra pregunta. Dice, hermano, tengo una pregunta. ¿Qué recomendaciones le daría el pastor a los jóvenes de estos tiempos de dificultades y indecisiones? Saludos, Dana León. Muy bien, Dana. ¿Qué consejo les daría yo? Bueno, que no se den por vencidos, que sepan que la tormenta en lo más recio también significa que pronto va a, ¿verdad? Que una vez fui a correr aquí en mi colonia y vino una gran tormenta y entendí cómo es eso, ¿verdad? La tormenta al principio puede darte ánimo, desafiante, voy a pasar esto, pero hay un momento donde se vuelve cargosa la tormenta. Pero con tal que la tormenta no se meta en tus ojos, no va a haber forma que que el enemigo te vaya a detener. Entonces, que la tormenta no cambie tu visión, lo que te habías propuesto en un inicio, que sea tu norte, Germán, yo me quería comprar un carro este año. Bueno, sí, pero con esta pandemia, no renuncies a tus sueños. Que la tormenta no te haga renunciar a tus sueños, ¿verdad? Así que yo lo que entendí, venía corriendo, fíjense. Y entonces había una gran tormenta y yo no paraba. Y había una tormenta terrible. Toda la gente que me vio ahí corriendo en la colonia de haber dicho que estaba loco. Pero el único momento donde yo paré fue cuando se metió una gota de agua a los ojos, porque yo me cambié la gorra, me la puse para atrás y ahí fue el problema. Y entonces Dios me dijo, mientras la tormenta no se meta en tu visión, no te vas a detener. Pero si la tormenta se metió en lo que tú habías estipulado, ahí sí te vas a detener. Así que no renuncies a tus sueños, aunque la cosa se ponga complicada.
Amén, pastor, amén. Bueno, creo yo que han sido todas las preguntas que tenemos por el momento. Muy bien. Bueno, antes de cerrar este tiempo, queremos darle las gracias, Pastor Germán. Sabemos que queríamos tener este tiempo presencialmente. Siempre decimos que los planes del Señor no son nuestros planes. Esperamos pronto poderlo tener acá con nosotros. Es un anhelo y sabemos que nace en el corazón del Señor aquello. Amén. Bueno, también les agradecemos a los chicos de las iglesias que han estado conectados, de Benecer Tres Postes, de Benecer Jujam. Creo que también por ahí están de Milagro. No que estén de Milagro, sino de la ciudad de Milagro. Están de Milagro aquí. Hay una ciudad acá que se llama Milagro. Ahí también están hermanos de una iglesia llamada Semilla de Dios. Y perdón si se me pasa alguno. Creo que también están desde Colombia. También están ahí mis hermanos de Colombia. Un saludo para ustedes. Y bueno, darle gracias, pastor. No sé, permítanos orar por usted. Así Amén. como hemos recibido aquella bendición, ahí todos los que están ahí con nosotros conectados todavía, quiero que lancemos palabras de bendición hacia el pastor Germán para que el Señor siga multiplicando aquel esfuerzo que él hace. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por la vida del pastor Germán. Señor, gracias por este tiempo que él ha separado, Señor, para cumplir el propósito al que tú lo has llamado, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú lo bendigas, lo guardes, lo cubras, Señor. A su familia, a su padre, el apóstol Germán, Señor, a su esposa, Señor, a sus hermanas, Señor, que tú los guardes, a toda su familia, Señor, que los cubras, que le pongas más bendición, aún más de lo que ya le has dado, Señor, que sigas dando palabra, que sigas dando revelación sobre su vida, Señor, para que pueda ser de bendición aún más para estas generaciones, Señor. Lo bendecimos, Señor, y así mismo lo amamos por conforme lo que tú has hecho con su vida, Señor, y conforme a lo que tú has puesto ese sentir en nosotros hacia él, Señor, y sabemos que también de él hacia nosotros. Lo amamos en ese amor fraternal, en ese amor en Cristo, Señor. Lo bendecimos, tú guárdalo y protégelo, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, ¿algo iba a decir, pastor? Disculpe. No, solo agradecerles el tiempo, la comunión, los bendigo y espero que haya podido poner mi granito de arena aquí con ustedes. Sé que han tenido un evento lindo, así que espero algún día estar por allá, cuando esté en Sudamérica, tal vez pasarme ahí por Ecuador, ¿verdad? Y poder visitarles. Así que les amamos y fuerza, que ustedes son punta de lanza. Los bendecimos. Amén. Bueno, chicos, amén. Gracias, pastor. Bueno, chicos, que Dios los bendiga. Gracias por ser parte de este tiempo. Un abrazo para todos y hasta un próximo evento. Que Dios me los bendiga.